¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema denominado óptica geométrica. Comenzamos. Primero que nada vamos a empezar a hablar sobre la luz, ¿no? ¿Qué es la luz? La luz es una onda electromagnética visible al ojo humano que ocupa un determinado intervalo del espectro de estas ondas. Se propaga en el vacío con una velocidad constante. Cualquiera que sea el sistema de referencia en que la midamos, de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, siendo esta una velocidad límite que no puede ser superada por ningún cuerpo. En la óptica física se estudia la luz desde un punto de vista de su naturaleza ondulatoria. Quiere decir que en la óptica física vamos a estudiar todos los fenómenos ondulatorios de la luz. Comenzamos pues con la reflexión de la luz. La reflexión de la luz es uno de los fenómenos más comunes que experimenta la luz y consiste pues en que un rayo luminoso incide sobre una superficie reflectora y ese rayo luminoso se refleja en esta superficie. Para entender la reflexión de la luz vamos a basarnos en dos leyes. La primera ley establece de que el rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal son coplanares. Quiere decir que pertenecen a un mismo plano. Y lo segundo es que el ángulo de incidencia es igual a ¿qué? Al ángulo de reflexión. Estas son las dos leyes de la reflexión de la luz. Existen dos tipos de reflexión. Vamos a tener pues lo que es la reflexión regular o especular y la reflexión irregular o difusa. La reflexión regular es aquella en la cual pues todos los rayos incidentes que inciden de forma paralela, cuando se reflejan también lo hacen de forma paralela. Sin embargo, en una reflexión irregular, los rayos luminosos llegan de forma paralela, pero los rayos reflejados tienen diferentes direcciones. Gracias a la reflexión irregular es que nosotros logramos ver los objetos y darles una forma. Espejos planos. Un espejo plano es una superficie plana perfectamente reflectora, es decir, que el 100% de la energía luminosa que incide en ella se refleja. Eso es un espejo plano. ¿Cómo es la formación de imágenes en espejos planos? Tenemos aquí un objeto y este objeto pues tiene una imagen en el espejo plano. El observador puede lograr ver esa imagen. Tener en cuenta de que la imagen del objeto es equidistante con el espejo. Quiere decir que la distancia entre el espejo y el objeto es equivalente a la distancia entre el espejo y la imagen. Distancia objeto igual a distancia imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un objeto que no es puntual. Y fíjense que también se cumple pues de que la distancia del objeto al espejo es equivalente a la distancia de la imagen al espejo. La altura del objeto igual a la altura de la imagen. Todo es exactamente simétrico. Refracción de la luz. La luz también tiene otro de sus fenómenos en los cuales cuando viaja de un medio y se pasa a otro medio, la luz cambia de dirección. A este fenómeno se le llama refracción. Y se cumple lo siguiente. Primera ley. El rayo incidente, el rayo refractado y esta recta normal son coplanares. Y como segunda ley se cumple la ley de Snell, que establece que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia
es equivalente al índice de refracción del medio 2 por el ángulo de refracción. Ángulo límite. El ángulo límite es aquel ángulo de incidencia en el cual produce una refracción, un ángulo de refracción de 90 grados. A eso le llamamos ángulo límite. Fíjate, el rayo cuando, digamos, pasa perpendicularmente por los medios no se desvía. Aquí el rayo luminoso cuando pasa el otro medio se refracta, ¿no? Pues con este ángulo límite se refracta, pero fíjate que el ángulo de refracción es 90 grados. A partir del ángulo límite, todos los rayos van a ser reflejados. A este se le llama ángulo límite. El seno del ángulo límite es el cociente entre el índice de refracción del medio 2 sobre el índice de refracción del medio 1. Seno del ángulo límite. Problema número 1. En la reflexión mostrada, determine el valor del ángulo θ si el rayo luminoso incide en la pared vertical con un ángulo de incidencia igual a 10 grados. Se sabe pues que este ángulo de incidencia en esta pared vertical es de 10 grados. Si él es 10 grados, entonces él es 80 grados. Aquí vemos que este ángulo es 2θ. Entonces, si él es 2θ, quiere decir que él es 90 menos θ y él también es 90 menos θ. Estos dos ángulos tienen que ser iguales. De este triángulo tendríamos que 90 menos θ más 80 y más 45 tiene que ser 180. Y de esa ecuación obtenemos pues que el ángulo θ es 35 grados. Problema número 2. Si el rayo luminoso, luego de reflejarse en el espejo inclinado, lo hace verticalmente, halle el valor del ángulo alfa. A ver, este rayo viene a este espejo, ¿no? Incide en este espejo, luego incide en este otro espejo y finalmente se refleja verticalmente. Entonces, si este rayo es vertical, ¿no? Este rayo es vertical, ¿qué es lo que se va a cumplir? A ver, al trazar aquí una línea horizontal siendo él 2 alfa, él también sería 2 alfa. Por lo tanto, como esta recta es vertical, este ángulo sería 90 menos 2 alfa. Pero si él es 90 menos 2 alfa, él también es 90 menos 2 alfa. Luego, como este ángulo es alfa, este ángulo es 90 menos alfa. Y si él es 90 menos alfa, este ángulo también es 90 menos alfa. 90 menos alfa más 90 menos 2 alfa tiene que ser igual a 2 alfa. Resolviendo esa ecuación, obtenemos que alfa es 36. Problema número 3. Determine la distancia entre la esfera y su imagen formada en el espejo mostrado. Aquí tenemos la esfera y aquí tenemos la imagen. Me piden esa distancia. Como L es 3 raíz de 2 y L es 45 y L es 4 raíz de 2, si yo completo aquí una línea vertical hasta llegar al espejo, siendo L 4 raíz de 2, pues todo esto también tiene que ser 4 raíz de 2. Para completar aquí faltaría raíz de 2. Como L es raíz de 2 y el ángulo es de 45 grados, raíz de 2, aquí también es raíz de 2, entonces toda esta distancia será ¿cuánto? 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Esta distancia es 2. Entonces la distancia entre el objeto y su imagen sería 2 metros. Problema número 4. Para que pueda iluminar la pelota de tenis, el joven debe dirigir su linterna al punto Q.
Determine a qué altura respecto del piso se encuentra Q. Me piden hallar esta altura, la altura a la cual se encuentra este punto Q. Entonces, el joven va a dirigir su linterna, obviamente, hacia la imagen de este objeto. Si el objeto se encuentra a 8 metros, la imagen también debe de encontrarse a 8 metros del espejo. Aplicamos proporciones. 9 es a toda la base, que es 18, 9 es a 18, como h es a 8. Resolviendo esa ecuación, el valor de h es 4 metros. Problema número 5. Un rayo de luz incide sobre una superficie reflectora. Si luego la superficie gira un ángulo θ alrededor del punto de incidencia, ¿qué ángulo se desvía el rayo reflejado? A ver, tenemos aquí el espejo de color azul, ¿no? Y cuando lo gire, le vamos a poner un espejo de color verde, ¿no? Digamos que el verde es la representación del espejo que ha girado un ángulo θ. Si ha girado un ángulo θ, él es θ, aquí también será θ, ¿no? Por alternos internos. Luego, en el primer espejo, en el espejo de color azul, el rayo reflejado es este de aquí. Y en el espejo de color verde, el rayo reflejado es este de aquí. Me piden hallar la desviación del rayo reflejado, ¿no? Del rayo reflejado, ¿no? Este valor de X es lo que me piden hallar. A este ángulo le ponemos alfa. Entonces todo sería alfa más θ, ¿no? Alfa más θ. Si él es alfa, perdón, si él es alfa más θ, entonces, y él es θ, fíjense aquí, alfa es el ángulo de incidencia para el espejo verde. Bueno, no es el ángulo de incidencia, es el complemento del ángulo de incidencia. Pero si él es alfa, entonces todo esto tiene que ser alfa, ¿no? Porque este ángulo es igual a este ángulo, ¿no? Entonces, si él es alfa, todo esto es alfa, pero como él es θ, entonces él es alfa menos θ. Ahora, para el espejo azul, alfa menos θ más x es igual a alfa más θ. Alfa más θ es igual a x más alfa menos θ. Y de esa ecuación, la desviación x es 2θ. Problema número 6. Un niño de altura h se encuentra frente a un espejo de 1 metro de ancho y una altura de 0,75 h. ¿Qué tendrá que hacer el niño para ver su imagen completa? Para que este niño pueda ver su imagen completa, lo que tiene que hacer es agarrar al espejo y subirlo hasta la altura de su vista. ¿Para qué? Para que pueda verse de frente, ¿no? Para que pueda verse desde la cabeza hasta los pies. Entonces tiene que subir la parte superior del espejo, tiene que subirla 0,25 h. Nada más. Eso es lo que tendría que hacer. Problema número 7. En la figura se muestra la refracción de un haz luminoso. Determine N2. Aplicamos pues la ley de Snell, pero antes, como él vale 37 grados, él es 53 grados. ¿Qué dice la ley de Snell? N1 seno de θ1 igual N2 seno de θ2. N1 es este índice, que es 8 tercios. θ1 es 30 y seno de 30 es un medio. N2 es el otro medio y el θ2 es 53. Seno de 53 es 4 quintos. Resolviendo esa ecuación, el índice de refracción en el medio 2 es 5 tercios. Problema número 8.
El gráfico muestra la refracción de un rayo luminoso, hay el índice de refracción del vidrio. Cuando un rayo incide en una superficie que tiene, digamos, estas líneas paralelas, ¿no? Que son los medios, ¿no? Las líneas divisoras de los medios. Entonces podemos aplicar la ley de Snell entre este medio que es aire y el medio que es vidrio, directamente, ¿no? Sin utilizar el hielo. Entonces, el índice de refracción en el aire por el seno de incidencia en el aire es equivalente al índice de refracción en el vidrio por el seno de refracción en el vidrio. El índice del aire es 1, el seno de 53 es 4/5. El índice del vidrio es lo que quiero y el seno de 37 es 3/5. Entonces, de esta ecuación me quedaría pues que el índice del vidrio es 4/3. Problema número 9. Si se muestra un rayo luminoso que ingresa a un prisma transparente, determina el valor del ángulo θ. Si él es θ, él es 90 menos θ. 90 menos θ por la regla de la z, él también sería 90 menos θ. Por lo tanto, este ángulo sería θ. Entonces, θ es el ángulo de incidencia. Y 53, acá tendríamos 37. 37 sería el ángulo de refracción. Aplicamos la ley de Snell. El índice del aire, que es 1, por el seno de θ, igual al índice del vidrio, que es 4/3, por el seno de 37, que es 3/5. Y de esa ecuación tendríamos pues de que el ángulo θ es 53 grados, ¿no? Porque 3 con 3 se va, y seno de qué ángulo es 4/5, 53 grados. Problema número 10. Una moneda que se encuentra en el fondo de una piscina es apenas iluminada por el rayo luminoso mostrado. Determine a qué profundidad del borde está la moneda. A qué profundidad del borde está la moneda. Fíjense. Este es el rayo incidente, el rayo refractado. Vamos a hallar el ángulo θ. Si él es 37, él es 53. El índice del aire es 1 por el seno de 53, que es 4/5, igual al índice del agua, que es 4/3, por el seno de θ. De esa ecuación, seno de θ me queda 3/5, lo cual quiere decir que θ vale 37. Y si θ vale 37, quiere decir que la relación es de 3 a 4. 90 entre h es 3/4. Entonces, h me quedaría 120 centímetros. Problema número 11. Se tiene un recipiente con agua en cuyo interior se encuentra una moneda. Si el recipiente cúbico está lleno de agua y su arista es de 60 centímetros, determine a qué profundidad verá la moneda un observador cuya visual se ubica en la superficie del agua. Por definición se sabe pues que la profundidad aparente de un objeto es a la profundidad real, como el índice del aire es al índice del agua. La profundidad aparente es lo que me piden calcular, pero la profundidad real es 60 centímetros. El índice del aire es 1 y el índice del agua es 4/3. Por lo tanto, de esta ecuación, la profundidad aparente de la moneda es 45 centímetros. Problema número 12. En el centro del fondo de un gran recipiente completamente lleno de un líquido desconocido, pero transparente, ubicamos una fuente luminosa. Determine el área del círculo luminoso que se forma en la superficie libre de dicho líquido si el recipiente tiene una profundidad de 6 metros y el índice de refracción del líquido es 5/3. Lo primero que hay que calcular es el ángulo límite. Y se sabe pues que el seno del ángulo límite es el índice del aire entre el índice del agua.
El índice del aire es 1 y del agua es 5 tercios. Bueno, del líquido, ¿no? Es 5 tercios. Entonces de esta ecuación el seno del ángulo límite es 3/5. O sea que el ángulo límite es 37 grados. Luego, como el ángulo límite es 37 grados, este ángulo que vemos aquí, este de aquí, sería 37 grados. Entonces la relación es de 3:4. El radio es a la altura, que es 6 metros, como 3 es a 4. Y de esa ecuación, R es 4,5 metros. Pero como me piden hallar el área de esa circunferencia, el área es pi por r al cuadrado. Pi es 3,14, r es 4,5 metros al cuadrado y me quedará pues aproximadamente 54,1 metro cuadrado.